95.9, Colón 94.3, Panamá Oeste y Panamá 95.7, KW Continente, siempre con la verdad por encima de todo. Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa. Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar, conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chang. Conoce el Minuto Constituyente. A partir de hoy, deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la Constituyente. Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia. El movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma. Apóyanos para alcanzar la meta de 581,000 firmas. Contamos contigo. Firmo por Panamá. Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar, conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chang. Muy buenos días, Panamá, muy buenos días a nuestros amigos que nos escuchan por KW Continente, a todo lo ancho de la República del país, y a nuestros amigos de Facebook, de la cuenta de Grupo Guía, que nos sintonizan todos los sábados, conversando con ustedes temas jurídicos, temas de actualidad, temas que son noticia y que al final sabemos que usted quiere escuchar y conocer en su programa preferido de los días sábados. Hoy, acompañado con nuestro amigo Roque Castroverde. Bienvenido, Roque. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, estimado colega, amigo, el maestro Hernando Abrán Carrasquilla. Gracias por la presentación. Y bueno, hoy, como todos los sábados, un saludo a todos los amigos del Grupo Guía, a todos los radioescuchas. Y hoy tenemos un tema de suma importancia, de suma interés social para toda la ciudadanía en general. Así es que yo espero que con el invitado que tenemos, el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, pues podamos darle un pantallazo y una visita a ese tema tan importante como es la vivienda. Adelante. Así es, Roque. Hoy vamos a hablar un tema que realmente sabemos que es de mucho interés. Hoy vamos a hablar un poco de los programas del gobierno para facilitar la inversión de vivienda, enfocado sobre todo en la inversión privada, cómo el sector privado puede contribuir o es socio con el sector público para disminuir ese déficit habitacional y sobre todo para dotar de vivienda a todos los niveles, porque hay desde viviendas de interés social hasta viviendas que la clase media siempre pues busca poder tener acceso a la banca, a financiamiento y sobre todo también a poder adquirir una vivienda que estamos hablando en el promedio hasta 180,000 para esas viviendas de interés preferencial, porque el rango fue aumentado en el año 2012. Pero bueno, hablaremos de esto y otros programas, y también queremos ver si nos alcanza el tiempo, Roque, hablar sobre un proyecto, una ley, mejor dicho, la ley 259, que seguro va a ser noticia y va a dar mucho de qué hablar la próxima semana. Fue promulgada el 2 de diciembre, en la cual pues se modifica la ley 93, que regula los temas de arrendamiento, y ahora donde se establece que el arrendatario es el que tendrá la responsabilidad de depositar, y que bueno, la ley contempla que ese depósito genere intereses en la banca, utilizando la banca pública, en este caso el Banco Nacional y la Caja de Ahorro. Pero hoy tenemos quién mejor que al viceministro José Batista González, que nos acompaña en el día de hoy. Es viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, un gran amigo de este programa Guía Jurídico, y pues le damos la bienvenida al viceministro Batista. Buenos días, viceministro. Buen día, Hernando.
Roque, y buen día a todos los oyentes de Guía Jurídica, un programa muy seguido, muy popular. Así que a través de usted un saludo también a todos los oyentes de ustedes y de KW Continente. Viceministro, gracias por acompañarnos en el día de hoy, muy temprano, pero usted sabe, pues a esta hora nos escuchan de todo el país, también mucha gente que va camino al trabajo, a otros a hacer sus diligencias. Sin embargo, hay temas que queremos abordar, temas que creemos que la población debe conocer. Sin embargo, quisiéramos saber, viceministro, ¿cuál es la realidad en materia habitacional? Usted pues dirige o es parte de ese equipo con el ministro de Vivienda, de dirigir las políticas públicas en materia de vivienda. Sin embargo, partimos de una realidad actual, ¿no? Conocemos por noticias, por cifras, que estamos hablando que existe un déficit habitacional de un aproximado de 200.000 y que representa algo significativo para un país como Panamá. Y frente a eso, quisiéramos que usted nos conversara un poco esta realidad que estamos enfrentando y cuál es esa visión que tiene el ministerio para enfrentar ese déficit y esa necesidad por generar vivienda desde el más humilde, viviendas de interés social, como viviendas para la clase media y profesional. Sí, Hernando. Bueno, primero y relacionado con esa pregunta, me parece importante poner en contexto a tus oyentes de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene dos viceministerios, ¿sí? El viceministerio de Vivienda, que se encarga de atender esas necesidades de lo que yo llamaría ese sector de la población que no es sujeta de crédito. O sea, la vivienda pura y dura de interés social. Eso lo atiende la viceministra Daniela Martínez. Pues nosotros trabajamos bajo la tutela y dirección del ministro Rogelio Paredes. Y yo soy el responsable del Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que es el viceministerio encargado de la relación con el sector privado. Y en ese sentido, pues la dirección y la instrucción que recibí desde el primer día del presidente Laurentino Cortizo Cohen fue ser un facilitador, como ya lo habíamos hecho en el pasado en la administración de Martín Torrijos. Y referente a la situación del déficit habitacional, con algún pesar tengo que decirte que en el año 2004, cuando yo llegué al ministerio como director de desarrollo urbano, había en el país un déficit de 200.000 soluciones de vivienda. Y nosotros dejamos en el 2009 ese déficit en 150.000 soluciones de vivienda. ¿Eso qué significó? El crecimiento vegetativo demanda, Hernando Roque y oyentes, una necesidad nueva de 20.000 soluciones de vivienda por año. O sea que cada gobierno, para mantener el déficit como está, debe mínimo construir él con el sector privado unas 100.000 viviendas, ¿sí? 20.000 por año. Nosotros dejamos el déficit en 150.000. Eso lo que significa es que durante ese periodo se construyeron 150.000 soluciones de vivienda. Y te digo que la misión que tenía el ministerio en ese momento era ser facilitador más que constructor. Y nosotros nos dedicamos precisamente a lo que hemos estado haciendo ahora, en ser los facilitadores para que el sector privado sea el que desarrolle esta función de atender el déficit, independientemente de lo que seguimos haciendo, como indiqué, del sector social. En la administración siguiente de Ricardo Martinelli, el déficit bajó a 140.000. Eso podemos decir que se construyeron entonces durante ese periodo unas 110.000 soluciones de vivienda. Lamentablemente en la administración anterior, aunque se dieron unos proyectos masivos como Ciudad Esperanza y Alto del Lago, no hubo, como bien lo indican los gremios de vivienda, no hubo esa
esa química, esa relación y esa facilitación para que el sector privado desarrollara su labor. Entonces nosotros nos hemos encontrado en el 2019 al llegar con el déficit nuevamente en 200,000 soluciones de vivienda. Entonces ese es el déficit que tenemos que atender. Muy bien, viceministro. Entendemos que existen varios programas que es parte de una estrategia para facilitar la inversión privada, que al final se conjugan el sector público, por un lado, generando los proyectos y también, de alguna manera, aportando ya sea a través de bonos, a través de las tasas de interés u otros programas, y el sector privado construyendo y generando esa gama de opciones en materia de vivienda. Y entendemos que existe un programa que se llama el Fondo Solidario de Vivienda, un fondo que consiste en un aporte o abono de 10,000 balboas, que el gobierno nacional le da a las familias como abono a su primera vivienda, que no exceda de 70,000 balboas. No sé si nos pudiera conversar un poco sobre ese programa, cuántas viviendas se llevan adelante, este proyecto, dónde se puede, cómo un panameño que nos escucha ahora mismo en el área de Azuero o en Bocas del Toro, en Darién, puede tener acceso a este proyecto, a los proyectos de interés social y a este fondo solidario de vivienda. Adelante. Sí. Bueno, mira, primero partiendo un poco de lo general, en nuestra función de facilitadores del sector privado incluye acompañarlos prácticamente desde que compran el lote en el desarrollo y aprobación de sus proyectos en ventanilla única y seguirlos en todo ese proceso hasta el final si son PH en nuestra dirección de propiedad horizontal. Esa es nuestra función. Pero en particular, como bien lo dijiste, nosotros tenemos unos incentivos como gobierno que son de vieja data. Nosotros hay dos incentivos, el de la exoneración de impuestos de inmueble, que al principio se daba por 20 años, pero se ha ido reduciendo según los montos, y los intereses preferenciales. Los intereses preferenciales y la exoneración de impuestos de inmueble son políticas que vienen de la década del 80 y que han tenido una efectividad que estas leyes han ido renovando. Hernando, recientemente se renovó la ley de intereses preferenciales que vencía en diciembre de este año y hablaremos después un poco más en detalle sobre la ley de intereses preferenciales. Pero cuando nosotros llegamos al Ministerio de Vivienda, la ministra Inés Zamudio en ese momento me asignó el programa de Fondo Solidario de Vivienda y cuando hay el cambio en la dirección de la institución, el ministro Paredes me solicita que siga encargado de este programa. Nosotros identificamos que este era el programa estrella del gobierno realmente. ¿Por qué? Porque es un programa, podemos llamarlo como si fuera una APP, porque ahí estamos de la mano gobierno con el sector privado. ¿Cómo funciona este programa? Pues un promotor decide desarrollar un proyecto de vivienda, hay unos parámetros, la vivienda no puede venderse en más de 70,000 balboas, la vivienda tiene que tener mínimo 45 metros cuadrados, las familias que apliquen deben ser familias con ingresos no mayores de 2,000 balboas. Esto quiero decirte que esto se modificó el año pasado porque antes era hasta 1,500 y las viviendas hasta 60,000 balboas. Entonces, este programa lo que establece es que el beneficiario de la vivienda va a recibir un subsidio de 10,000 balboas. No importa si la vivienda vale 70, 60, 50, nosotros le damos 10,000 balboas. Entonces, él pagará una hipoteca sobre el diferencial. Esto ha sido pues tan exitoso y tan positivo porque, Hernando, incluso a estas viviendas aplican los intereses preferenciales. Entonces, una familia
termina pagando una hipoteca en viviendas él va a hipotecar $60,000, termina pagando mensualidades de $200. Incluso hay algunos proyectos donde hacen casas de 50,000 y entonces la hipoteca es de 40 y están pagando. Vi en la feria de Capac algunos proyectos hasta por $79 mensuales. Entonces, cuando tú ves una casa de 450 metros, perdón, de 45 metros, y esa vivienda alquilada no te vale menos de $300, ¿sí? Entonces, acá la persona va a pagar menos y va a estar pagando para una vivienda propia. Me preguntabas, ¿cómo se accesa? Bueno, yo tengo inscritos en el programa más de 224 promotores en todo el país. Son más de 200 proyectos. Las personas en las ferias o accesando a Encuentra 24 puede ver los proyectos y de acuerdo a donde él viva, él puede ver si quiere vivir en el área del este de la ciudad de Panamá o en el oeste o en el interior, en la provincia que quiera, porque yo tengo estos programas por todo el país. Entonces, él se acerca a la promotora y en la promotora hace sus trámites. Cuando él califica y consigue la preaprobación del préstamo hipotecario, entonces, y la casa ya tiene un 60% de avance, el promotor llega al ministerio y solicita una resolución de compromiso para el pago final una vez la casa sea terminada. Cuando la casa es traspasada en el registro público a través de escritura al propietario y me la trae inscrita a favor del beneficiario, entonces yo le desembolso los $10,000. Lo que nosotros tenemos aquí es un gran impulso al sector, porque como ves, si una vivienda es de 70,000, cuando el gobierno pone los 10,000, ya el promotor ha puesto 60,000. Y esto ha sido de gran impacto en la economía. Es más, nosotros, el doctor Alexander, ministro de Economía, nos compró la importancia de este programa, tanto así que el año pasado del Fondo Ahorro Panamá, el presidente Laurentino Cortizo nos destinó $80 millones para este programa. Y el éxito ha sido tal que la administración anterior, en 5 años, entregó 10,000 bonos solidarios en 5 años. Quiero decirte que yo para julio de este año ya había superado esa cantidad, ya había entregado 10,900 bonos. Entonces, te digo, es un bonito programa. Sobre todo, Hernando y Roque, es un programa muy, muy interesante porque el beneficiario no está obligado a comprar a tal promotor. Entonces, esto ha hecho que los promotores comiencen a tener iniciativas, y a pesar de que el mínimo que yo exijo es una casa de 2 recámaras y un baño, oye, hay proyectos hasta que lo han hecho PH y que el proyecto tiene hasta piscina en sus áreas comunes y algunos son de 3 recámaras y 2 baños. O sea, se ha generado una competencia que en la Feria de Capac, que fue la primera feria presencial después de la pandemia, se podía percibir esta competencia. Excelente. ¿Ahora? No, Roque, ¿tenías alguna pregunta para el Sí, viceministro? bueno, yo tenía una pregunta, no sé si es que el viceministro no ha pensado o ver la posibilidad, por ejemplo, de que el ministerio pues habilite o tenga un call center o algo, digamos, unificado, donde cualquiera persona de cualquier parte de Panamá pueda llamar y ser asesorada porque a veces hay un desconocimiento de cierto sector de la población o de poco acceso a comunicación, de, digamos, tener internet y cosas así, y podría llamar a un call center, ya sea del Viviot o cualquiera que se pueda designar, en que la persona es asesorada sobre los proyectos de vivienda y que ellas puedan elegir, digamos, el lugar que más le conviene, porque como es de interés social, hay muchas personas que, digamos, viven en la informalidad
y bueno, no pueden acceder, perdón, a préstamos en la banca comercial per se, por los requisitos que exige de trabajo y todo lo demás, pero que ellos pueden sostener o pagar una hipoteca, digamos, con ese fondo, ese bono del Fondo Solidario de Vivienda, y así, por ejemplo, se le guía en un call center cuáles son los proyectos y cuáles son los, claro, se les puede redirigir también a las promotoras, como bien dijo el viceministro, cosa de que se conozca un poquito más todo este sistema de ayuda a poder conseguir su primera vivienda y, digamos, contribuir a reducir ese déficit de vivienda. Digamos, desde que yo tengo memoria existe ese déficit. Ahora pues hay un instrumento mucho más efectivo para eso, para poder reducirlo. Así que le dejo esa sugerencia al viceministro. No sé qué opina el viceministro. Te compro la idea, Roque. Te compro la idea, es buena. Nosotros lo hacemos, pero ya sea con un call center o una inducción que yo dé en cada provincia para tener yo tengo unos funcionarios de la DIPIP, que es la Dirección de Promoción de la Inversión Privada, pero que podemos darle un mayor entrenamiento para que puedan atender estas solicitudes. Eso es importante porque la verdad a veces no llega a la población en general. Yo he encontrado personas que llegan al ministerio que pidiendo una ayuda, algunos que no, que yo quiero un apartamento en tal lugar, y cuando le hablo de este programa quedan fascinados y terminan comprando en los proyectos. Así que te compro la sugerencia, Roque. Vamos a trabajar en eso con nuestra dirección de comunicación. Excelente. Abraham, no se te escucha, Abraham. No se te escucha. Sí, ahora sí. Viceministro, en esa misma línea hay otros programas de interés donde el sector privado está totalmente involucrado y ha generado pues un impacto que es la ley de interés preferencial, ¿no? Esto en el tiempo esto ha sufrido muchos cambios, los rangos, las tasas, pero sobre todo que ahora la cobertura es hasta 180.000. ¿Y por qué es considerada una vivienda hasta 180.000 sería considerada una vivienda para clase media? El beneficio es desde de las viviendas de interés social hasta la vivienda de clase media, para que nos dé sus consideraciones, viceministro. Sí, como decía anteriormente, esta fue una iniciativa revolucionaria, tanto así que yo, siendo viceministro en el año 2008, asistí a un encuentro de vivienda en El Salvador, y cuando me escucharon algunos políticos salvadoreños, después vinieron a hacerme una visita a Panamá, porque esto les resultaba novedoso. Y nosotros habíamos hecho en La Espía, en aquella época, un estudio del costo-beneficio de estas leyes, como la de la exoneración de impuestos inmuebles y el interés preferencial, porque para explicarle eso, bueno, lo saben ustedes, pero al público en general, lo que hace la ley de interés preferencial en los rangos que voy a indicar ahora es que si el interés del banco es el 6% y su vivienda está en el rango de 45 a $80,000, el beneficio ahí es del 4%, o sea que del 6% restan el 4% y usted solamente paga un interés del 2%. Eso es lo que es la ley de interés preferencial. Entonces, algunos consideran que esos subsidios que son negativos, pero mire, esto está desde el 85, esta ley, y esta ley ha sido una gran impulsora del sector construcción. Entonces, nosotros hicimos en aquella época un balance de lo que te genera en impuestos de la renta, de ITBM, la industria de la construcción,
y con su efecto multiplicador, más los salarios y todo, versus el sacrificio que se hacía y el balance era positivo. Y además mantenía la economía funcionando. Lógicamente que se ha ido modificando con los años, como bien dice Hernando, la última versión, que es la 255, si no me equivoco, establece que de 45.000 a 80.000 balboas, el interés preferencial será del 4%, el descuento, y de 80.000 a 120.000 balboas, el descuento será del 3%. Luego, en el Viceministro, ¿qué significa ese descuento? ¿Qué significa ese descuento en sí? Sí, como lo indicaba hace un momento, o sea, si el interés del banco, porque la persona va al banco que le va a dar la hipoteca, puede ser cualquier banco. En el banco que usted va, si el interés es del 5% y su vivienda es de 45.000 a 80.000, entonces el descuento será del 4%. O sea, usted solamente va a pagar, si es del 5%, usted solamente va a pagar 1% de interés. Igualmente, si la vivienda está en el rango de 80.000 a 120.000 balboas y el interés en el banco es del 6%, el banco le resta a ese 6%, le resta 3 y el banco le cobra al que está pagando la hipoteca solamente un 3% de interés. Esa diferencia la asume el gobierno. El gobierno. El gobierno. Sí, y esa fue otra situación que nos encontramos, que ya los bancos no querían porque había una deuda de 450 millones de dólares con la banca privada, que fue cancelada también en el año 2019 por el ministro Alexander. Entonces, con esta iniciativa, ahora con la nueva ley, agregamos otro segmento, pero limitado a viviendas que lo que llamamos plurifamiliar vertical, que son apartamentos. Entonces, del rango de 120 a 150 habrá un descuento del 2%, y de 150 a 180 también para viviendas de apartamentos, o sea, plurifamiliar vertical, será de 1,5% el descuento. Así está esta ley de interés preferencial. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado especial, el viceministro José Batista, y tenemos también algunas inquietudes en las redes sociales, algunas preguntas y también algunos saludos que enviar. Adelante, Aurelio. Conoce el Minuto Constituyente. A partir de... Viceministro, aquí viendo las redes, sí, tenemos algunos saludos también. Nos sintonizan a todo lo ancho del país. Desde Chiriquí, al amigo Walter Guerra, manda saludos. Gracias. Manda saludos, presidente del capítulo de Guía en Chiriquí. También Avial Cuadra desde Panamá Oeste. Gabriel González desde Colón manda saludos. Elisel Vence también. María de Vélez de Colón. El amigo Gabriel González tiene una pregunta. Dice, si un panameño que tiene un terreno y desea el beneficio de los $10.000 para construir su casa, si el gobierno contempla los terrenos. Ya de vuelta okay, con el viceministro José Batista, aquí interactuando con los amigos de las redes y también haciéndole algunas preguntas al viceministro. Entre las preguntas teníamos un amigo de Colón que nos plantea que qué pasaba si él tenía el terreno y quisiera construir su vivienda, si el ministerio le daría los $10.000 para construir su vivienda, o no sé, posiblemente esto aplique para otro tipo de programas, pero vamos a pedirle al viceministro que nos atienda esa pregunta. Adelante. Sí, Hernando, no aplica. O sea, esto no es un bono de autoconstrucción, ni tampoco es un bono que va dirigido directamente a los ciudadanos,
sino que esto se hace a través de los promotores. Lo que sí te digo es que yo tengo promotores, sobre todo en Los Santos, donde la demanda no es alta. Yo tengo promotores que me hacen hasta una casa, ¿sí? Entonces, esta persona, si tiene el lote, puede acercarse a un promotor y a través de él, el promotor le construye la casa. Lógicamente le va a salir más barata porque él está poniendo el lote y además recibiría el beneficio de los 10.000 balboas. Es la orientación que le puedo dar. Sí. Excelente. Tengo otra pregunta, viceministro. Elisel nos pregunta, ¿qué requisitos solicitan a los proyectos para aplicar a la vivienda de interés social y que sea calificada para el bono, ¿no? Ok, eso es una pregunta de un promotor, me imagino, ¿verdad? Lo primero es que el lote tiene que contar con una normativa que nosotros llamamos Residencial Básico Social, RBS. Esta normativa, si no la tiene el lote, él la tramita, primero, puede ser por varias formas. Si el lote tiene menos de 10.000 metros, se hace lo que llamamos una solicitud de modificación de uso de suelo, ya sea asignación, adición o cambio. Si el lote tiene más de 10.000 metros, entonces tendrá que proceder a hacer un esquema de ordenamiento territorial, el promotor. Una vez él tiene el uso de suelo, entonces él somete la urbanización a la ventanilla única. Tan pronto se le aprueba el anteproyecto, ya él puede inscribir el proyecto en nuestro programa, en la Dirección de Promoción de la Inversión Privada, donde tenemos ahí a la directora Minerva Miranda. Una vez inscrito el proyecto, como lo indicaba anteriormente, entonces la persona, el promotor, comienza a vender su proyecto y él tiene que hacer cumplir con declaraciones juradas que la persona no tiene ingresos mayores de 2.000 balboas. Esto tiene que ser para familias. O sea, esto no aplica, una persona soltera no puede aplicar a este beneficio. Sí hay una modalidad amplia de diferentes combinaciones de lo que nosotros llamamos la estructura familiar. Y te pongo un extremo. Puede ser una señora viuda con el hijastro. Ellos pueden hacer una estructura familiar y beneficiarse del bono. Pero para efecto del promotor, como indiqué, una vez ya él tiene el cliente, él tiene la casa y la urbanización construida en un 60%, él se apersona al ministerio, le hacemos una inspección y le otorgamos una resolución. Estas resoluciones tienen vigencia de 1 año, en la que durante ese año él tiene que terminar la casa y hacer el trámite de traspaso a través de escritura al beneficiario. Cuando él me trae la escritura, en un periodo no mayor de 60 días, yo le estoy desembolsando los 10.000 balboas. Ese es el proceso. Muy bien, muy bien. Roque, hay muchas preguntas, pero bueno, aquí hay otra que nos debemos a nuestros oyentes. Argelis, primero lo felicita, viceministro, por la iniciativa. Mi pregunta es, si yo compré mi primera vivienda y esta es de rango de 180.000, pero la adquirí hace 3 años, quisiera saber si puedo aplicar a ese 1.5% que están otorgando ahora. No sé si... No, la ley de interés preferencial no es retroactiva, ¿no? Esto es para uno de los requisitos de la aplicación, y no de ahora, desde 1985, para aplicar los intereses preferenciales es necesario que la vivienda sea nueva. Sí, muy bien. Roque, ¿tú tienes ahí alguna pregunta para el viceministro? Bueno, no sé si... creo que hablamos un poquito sobre la ley 259, pero no creo que los radioescuchas pues estuvieron anuentes a esa conversación. Yo creo que deberíamos repasarla ahora mismo para que los arrendatarios... Esa la vamos a abordar ahora en el siguiente bloque. Sí, bueno, porque nos queda un programa, nos queda uno de los proyectos, Roque, de promoción de la inversión que quisiéramos compartir con nuestros oyentes. Ya hablamos del bono solidario, hablamos de la ley de interés preferencial,
y que del decreto hay otros que es la exoneración del impuesto de inmueble, que quisiéramos que el viceministro ampliara un poco a nuestros oyentes en qué consiste ese programa, cómo se beneficia el panameño con esa exoneración de impuesto de inmueble, y esto al final es un complemento con las últimas reformas que crean lo que es el patrimonio familiar tributario, que le da una exoneración a viviendas hasta 120.000, ¿no? Entonces, no sé, viceministro, si usted quisiera, desde la perspectiva del Ministerio de Vivienda, cómo este programa impacta o en qué consiste para los panameños. Mira, yo diría que cuando aparece esta iniciativa en la década de los 80 junto con los intereses preferenciales, fue de gran impacto porque, como ustedes recuerdan, nosotros teníamos una tasa de impuesto de inmueble que era considerada de las más o la más alta del mundo. Era el 2% del valor de la propiedad. Entonces, en esa época, la exoneración de un 2% del valor de la propiedad era de mucho impacto, ¿no? Y esas exoneraciones se daban hasta por 20 años. Luego esa ley fue siendo modificada y ahora en su última fase, pues se limita, como bien lo dices tú, siendo patrimonio familiar hasta 120.000 balboas, se exonera del impuesto inmueble, pero es que el impuesto inmueble fue modificado y ahora es como el 10% de lo que era en la década del 80, ahora es el 0.2%. Entonces, no tiene gran impacto, pero de todas maneras es un aliciente, sobre todo por el alto costo de las obras, ¿no? Lógicamente, en la década del 80 también una vivienda que en aquella época costaba $50.000, ahora puede estar fácilmente en el triple o 4 veces el valor. De todas maneras, es un atractivo y las personas deben saber que existe ese beneficio, pero creo que el mayor impacto es el de los intereses preferenciales. Muy bien. Ahí es importante para nuestros oyentes entender que una vivienda nueva, en el cual el terreno tenga un valor menor hasta 30.000, está exonerada. Correcto. Estamos hablando del terreno. Estamos hablando del terreno. De 30.000 a 250.000 tiene que pagar el 0.6%. De 250.000 a 500.000 el 0.8% del valor. Sin embargo, como las mejoras, lo que se exonera son las mejoras, estas se le aplica pues esta tabla conforme al valor de esas mejoras, ¿no? Entonces, eso es un complemento y esa exoneración va de periodos de 15, 10 y 5 años conforme al valor de las mejoras, ¿no? Entonces, ahí también quisiéramos compartirle, viceministro, a los oyentes que existe una ley de inversión turística, que muy poco conocida, quisiéramos que muy por encima, porque sí quisiéramos abordar la ley 259 antes, pues, en los minutos que nos quedan, viceministro. Sí, rápidamente, ¿no? La ley de inversión turística que aplica principalmente para grandes proyectos, lo que establece es que la inversión total puede ser deducida del impuesto sobre la renta, pero eso es diferido, ¿no? En un periodo de 10 años. Pero otro atractivo que tiene esa ley para los inversionistas es que son negociables. Si el monto del beneficio no lo va a consumir en su declaración de renta, puede negociar esta y transferirlo a otras personas. Esta ley pues ha tenido algún cuestionamiento. Entiendo que se anuncia que se va a hacer una revisión, pero bueno, está vigente y los promotores que algunos ya han inscrito sus proyectos en este programa se están beneficiando de esto. Esto ha sido de gran atención a nivel internacional, que varios promotores
se han visto atraídos por esto y se han sumado a grandes inversiones en el sector del archipiélago de las Perlas, sobre todo. Así es. Bueno, gracias, viceministro. Y bueno, hoy vamos a dar una primicia, Roque, porque definitivamente tenemos una ley que compartir con nuestros oyentes y seguidores de las redes, una ley que ha sido promulgada el 2 de diciembre, es la ley 259 que modifica artículos de la ley 93 de 1973 sobre arrendamiento. Esto es la ley 93 es la que regula todo lo relacionado a los arrendamientos en Panamá. Y esta reforma, que es una reforma de 3 artículos, Roque, que comentabas, pues va a dar mucho de qué hablar porque se refiere a los depósitos de arrendamiento, que cada vez que usted alquila una propiedad, usted está obligado por ley a darle, hasta antes de esta ley, ese depósito al arrendatario para que él lo depositara al Ministerio de Vivienda. Otros tomaban la opción de mantenerlos hasta que cuando ya el inquilino se retira del local, del arrendamiento, llámese local comercial, de vivienda, oficina, usted tenía, después de revisar que ese bien inmueble está en buen estado y que el arrendatario dejó todas las cuentas al día, usted tenía la obligación de devolver, ¿no? Pero le vamos a dar la palabra al viceministro porque creemos que vamos a tener una primicia para Guía Jurídica Radio sobre el origen, que nos cuente un poco la motivación de esta ley, el origen y de qué se trata. Viceministro, adelante. Sí, esta es una ley que es una iniciativa de la diputada Mayín Correa conjuntamente con la diputada Kaira Harding. Sí, hay que reconocerle que ellas tuvieron esta iniciativa por una preocupación de muchos años donde había una queja generalizada de que a la hora de cobrar, de solicitar el reembolso de los depósitos, esto eran trámites que eran muy demorados. A veces había personas que nos decían que tenían 2 años. Nosotros encontramos, cuando llegamos el 2019, una mora de alrededor de $20 millones en depósitos no reembolsados, que nosotros lo pusimos al día. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis, Hernando y Roque, porque esto tuvo un efecto negativo en la legalidad. Ustedes que este es un programa jurídico, porque las personas evadiendo el engorro del cobro posterior, y tú sabes que hay arriendos de ciertos contratos de locales y de galeras y todo que pueden ser de miles de dólares. Entonces la persona iba y se iban a donde un notario, inscribían el contrato. Esto no es legal. La ley 93 no permite eso. Todos los contratos deben ser inscritos en el ministerio. ¿Tú sabes qué destapó eso? La pandemia. Cuando llegó la pandemia, nosotros recibíamos muchos arrendadores que venían a reclamar que las personas que estaban y no les pagaban, y el contrato, no, que yo no tengo contrato, o yo lo inscribí fue en una notaría. Entonces, lógicamente, que nos limitaban a nosotros de actuar. Así que esta ley, yo pienso que además del efecto social que voy a pasar a explicar, va a tener el efecto de que las personas confiadamente van a inscribir sus contratos en el ministerio. Y eso nos va a permitir tener mejor data e información sobre el estado de las relaciones de la vivienda y los comerciales, porque esta ley es válida para todo tipo de arriendo, no solamente para el arriendo residencial. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que establece? Como bien ustedes lo indicaban, hasta ahora el arrendatario tenía que poner un mes de depósito, que ese mes de depósito se dedicaba al final de la relación a cubrir si habían daños o deudas del arrendatario con el arrendador, para cubrir esto, a resarcir de alguna manera. Algunos arrendadores se quedaban con ese depósito guardado. En el caso de la institución, hasta la administración, hasta 2 administraciones anteriores,
esos dineros estaban en una cuenta del Ministerio de Vivienda. O sea que cuando alguien solicitaba devolver el depósito, me recordaba el ministro Paredes cuando él fue viceministro en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que él tenía que firmar esas devoluciones y que a veces firmaba por semana 5,000. Entonces, eso en aquella época era con una cuenta del ministerio donde se depositaba y de ahí se pagaba. Pero en la administración anterior, con lo del tema de la centralización de las cuentas, se creó la cuenta única del Tesoro. ¿Qué sucede? Que yo creo que ahí hubo un error de concepción, porque esto no era una cuenta del Tesoro. Estos eran unos dineros del cual el Estado era el custodio y no podían estar revueltos con el resto de los dineros del Estado. Entonces, era la caja común. De ahí en adelante, para poder pagar, había que solicitarle al MEF que le trasladara esos fondos al ministerio para que entonces el ministerio hacía los cheques y pagara. Y eso a veces no solamente engorroso, sino había plata en la cuenta única, entonces no se devolvía y eso no era justo, porque como bien lo hemos indicado, esos dineros no eran dineros del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta iniciativa se planteó que el arrendatario ahora él va a depositar en una cuenta en la caja de ahorro o el Banco Nacional, que ya se está diseñando, ya estamos trabajando en la reglamentación de eso, pero es una cuenta que va a ganar intereses y está a nombre del arrendatario. Cuando termina la relación, entonces el arrendatario solicita su devolución al ministerio, el ministerio le pregunta al arrendador si hay algún reclamo, si no lo hay, le da una autorización y el banco donde él depositó el dinero se lo hará entrega más los intereses de vengado. Si hay algún reclamo al arrendador, entonces se hace el peritaje correspondiente a la inspección, se evalúa y se le devuelve parcialmente o todo, dependiendo de los daños, ¿sí? Eso es en principio lo que esta ley representa. Muy bien. Viceministro, ahí tenemos algunas preguntas. Me dicen los depósitos registrados en la Caja de Ahorro y el Banco Nacional generan intereses. Ya usted nos dio positivo, sí. Ese es uno de los cambios en la ley. Correcto. Sí. Adicionalmente nos preguntan, la ley habla de excepciones. ¿A qué excepciones se refiere? ¿Y cuál es el estatus actual? La ley debe ser reglamentada y cuándo empezaría a regir la ley. Adelante. Bueno, la ley comienza a regir a partir de su promulgación. Eso que indica que tanto el Banco Nacional como la Caja de Ahorro, y te lo digo, ayer me encontré con el gerente de la Caja de Ahorro, dijo, estoy listo para sentarnos a hacer la reglamentación y me llamaron del Banco Nacional para lo mismo. O sea que en esta semana que viene vamos a estar ya trabajando en la reglamentación, que ellos ya lo tienen diseñado, porque esta ley, también hago la observación, esta ley fue redactada y elaborada conjuntamente con los abogados de los dos bancos. Entonces, las excepciones se establece porque pudiesen haber ciertas excepciones cuando el arrendador es extranjero o ciertas condiciones o es una ONG. Entonces se deja abierto y en la reglamentación va a estar claramente definido cuáles son esas excepciones. ¿Los comerciales estarían exceptuados, los locales comerciales? No. Las excepciones serían para ciertos casos jurídicos particulares, que dejamos eso abierto porque pueden existir esas excepciones. Pero en general esto es válido para comercial, residencial, industrial, para todo es válido esta reglamentación, esta ley. ¿Tenías alguna pregunta para los últimos minutos? Bueno, primero que todo quiero felicitar al viceministro por tener tanto interés en estos temas, porque considero pues que uno de los fines del Estado y uno de las maneras de poder ponderar un buen gobierno son sus políticas en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, que son los pilares y para los cuales los fines del Estado han sido creados, ¿no?
son cosas fundamentales que debemos recalcar siempre. Lo positivo, lo bueno, siempre hay que recalcarlo, hay que hacer reconocimiento a esos esfuerzos y a esa gestión. Así es que en materia de vivienda, pues quiero felicitar al viceministro, digamos, Gracias. de manera que pueda seguir pues en ese camino. Pues. Creo que tenemos Panamá unas preguntas, Roque. ¿Qué más Para aprovechar preguntas? los últimos minutos, ha generado muchos comentarios, viceministro. Hay muchos comentarios. Yo sé dice, que ¿cuál es la ayuda que tiene el arrendador cuando el arrendatario no paga y al final deja el apartamento con deudas arriba de lo depositado? Bueno, definitivamente que la relación de que dice que un mes de arriendo, eso es una relación contractual, ¿no? Si el arrendador tiene una duda, él le puede plantear al arrendatario que el depósito sea de 2 mensualidades o él puede poner condiciones de un seguro de garantía. Pues él puede pedir todo eso. Ustedes son abogados y saben que ahí no está limitado. El contrato es entre las dos partes. También está que el arrendatario quiera aceptar esas condiciones. Pero no existe una medida coercitiva por parte del Estado para decirle a la persona, oye, el daño va más allá. Lo que se le va a garantizar es que mínimo va a recibir el monto más los intereses que produzca ese depósito en el banco. Abraham, preguntan si hay un interés especial, un interés o es el interés bancario de la plaza. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a definir con los bancos en esta próxima semana. Así es que me comprometo con ustedes a volver en el momento que sea necesario, Hernando, para que tus oyentes le demos seguimiento a este tema, ¿no? Hasta que esté culminado y esperamos pronto que también sea sancionada la ley de propiedad horizontal, que también merecería otro programa contigo, si me lo permite. Con mucho gusto. Aquí sería un gusto tenerlo y poder abordar sobre todo esa ley tan importante que regula la convivencia bajo el régimen de propiedad horizontal. Bueno, queremos agradecer, sabemos que el viceministro tiene otro compromiso, Roque, despedirlo de este su programa Guía Jurídico en Cádulo Continente y pues nuevamente muchas gracias, viceministro, y esperamos verlo pronto. Esperamos en otro programa. Yo sé que tenemos bastante donde poder compartir con los radioescuchas y de mucho interés para la ciudadanía en general. Así que gracias, Hernando. Hernando, gracias Roque. Y un saludo a todos los oyentes de KW Continente. Saludos a Fernando Correa. Saludos. Gracias. Bueno, amigos de KW Continente, nos vemos el próximo sábado con otro tema de actualidad, otro tema jurídico. Y tenemos un programa preparado de los registros contables. Vamos a hablar de los registros contables y las nuevas obligaciones de los agentes residentes. Así que nos vemos el próximo sábado, Roque, a la misma dial, a la misma hora. Así que no se lo pierdan y preparen sus preguntas, Roque. Saludos, hasta luego. Hasta el próximo sábado. Continente, un programa de análisis